Para continuar con las pruebas musculares utilizando la escala de Daniels, en esta ocasión vamos a hacer esa misma prueba, pero en la articulación de hombro en el movimiento de flexión. Para los primeros 3 números, el paciente va a hacer la misma posición, va a tener nada más va a realizar el movimiento de flexión de esta manera, con su brazo así. El paciente igual va a estar sentado en todo momento. Y para el número 5, como anteriormente habíamos dicho, el paciente va a realizar el movimiento y nosotros vamos a poner una resistencia máxima, y va a ser de la siguiente manera. Primero sujetando la articulación por encima de esta manera, y el paciente con el brazo flexionado y nosotros poniendo una resistencia máxima. Si el paciente logra vencer esa resistencia máxima, va a tener el número 5 de graduación en la escala de Daniels. Para el número 4 de la misma manera, solo que en esta ocasión vamos a poner una resistencia moderada. Si el paciente logra vencer fácilmente esta resistencia moderada, va a tener el número 4. Y para el número 3, en esta ocasión el paciente va a hacer él solo, sin aplicar ninguna resistencia al movimiento. Si lo logra hacer completamente, va a tener un número 3. Para el número 2, el paciente va a lograr hacer el movimiento de flexión, pero esta vez de una manera limitada, en lo que el ángulo de flexión va a ser menor a como debería de hacerlo normalmente. Y podemos observar que no llega a ser completamente este movimiento, y pues en este caso va a tener el número 2. Para el número 1 y el número 0, vamos a tener en cuenta que el paciente no va a lograr hacer ningún movimiento, solo que vamos a sujetar con nuestra mano de esta manera un poco lo que viene siendo parte del músculo deltoides, para notar si podemos sentir con nuestras manos un poco de movimiento, de contracción en esta parte. Si podemos sentir ese ligero movimiento con nuestras manos, va a tener el número 1, pero si no podemos sentir en ninguna parte de esta zona del hombro, va a tener entonces el número 0. Y eso es todo en esta parte. Para continuar con la parte de la extensión del hombro, realizando la prueba muscular de la escala de Daniels, el paciente tiene que estar ahora de cúbito prono y tiene que hacer el movimiento ahora de esta manera. En lo que es la extensión, le consiste en levantar su brazo así. Para el número 5, 4, 3 y 2, el paciente va a estar en la misma posición. Y para el número 5, como ya lo hemos realizado anteriormente, vamos a ejercer una resistencia máxima. Si el paciente puede sobrepasar fácilmente esa resistencia máxima, va a tener un número 5 de graduación. Para el número 4, de la misma manera, vamos a aplicar esta vez una resistencia moderada. Si el paciente logra vencer esa resistencia fácilmente, va a tener el número 4. Y para el número 3, el paciente va a realizar solo el movimiento. Si éste logra sobrepasar el límite de su cuerpo fácilmente así, va a tener entonces un número 3 de graduación en la escala de Daniels. Y si en otro caso el paciente no puede sobrepasar ni siquiera el nivel de su cuerpo
al realizar él solo ese movimiento, entonces quiere decir que limita un poco su fuerza. En este caso va a tener el número 2. Y para el número 1, como ya sabemos, vamos a palpar en los músculos involucrados de esta manera, en la parte por encima de la axila. En esta parte sabemos que en este caso no hay un movimiento totalmente visible, por lo que con la palpación sabremos si hay un movimiento de contracción al momento de que le pedimos al paciente que realice el movimiento. Y si de ninguna manera podemos ni sentir ni observar ligeramente ese movimiento de contracción, entonces va a tener un número 0 en la escala de Daniels. Y ahora, para continuar con la articulación del hombro, ahora vamos a hacer la misma prueba muscular, pero en el movimiento de abducción. Ahora el paciente tiene que estar sentado. Para el número 5, 4 y 3 es la misma posición, igual como lo hemos hecho anteriormente. Vamos a sujetar de esta manera por encima de la articulación del hombro, y el paciente va a realizar este movimiento de abducción, en lo que en el número 5 vamos a aplicar una resistencia máxima, y si el paciente logra vencer esa resistencia máxima, va a tener el número 5. Para el número 4 de la misma manera, solo que en esta ocasión en el movimiento de abducción vamos a realizar una resistencia moderada, y si este puede sobrepasar esa resistencia moderada, va a tener el número 4. Y para el número 3, el paciente va a realizar ese movimiento de abducción y él solo sin aplicar ninguna resistencia. Si logra hacer el movimiento completo, va a tener el número 3. Y para el número 2, de la escala, el paciente tiene que estar ahora pues acostado de cúbito supino para poder realizar esta prueba. Vamos a tener que el paciente va a realizar el movimiento él, pero nosotros vamos a acompañar ese movimiento de esta manera para que el paciente no esté luchando contra la gravedad, y vamos a acompañar cuando hace el movimiento de esta manera. Y si el paciente puede realizar este movimiento con el acompañamiento de nosotros de esta forma, va a tener en la escala el número 2. Y ahora para el número 1 regresamos a la posición. El paciente va a estar sentado como inicialmente, y como ya sabemos, ahora para el número 1 vamos a palpar con nuestras manos, vamos a tocar los músculos involucrados y le vamos a pedir al paciente que realice el movimiento, pero sabemos que no va a poder realizarlo, entonces nosotros nos vamos a enfocar en sentir y palpar el movimiento de contracción, y si podemos sentir o ligeramente observar ese movimiento, le vamos a dar el número 1. Y para el número 0 va a ser cuando no podamos ni sentir la contracción ni tampoco ver. Ahora, para continuar con el movimiento de aducción, el paciente tiene que estar acostado, y en este caso el brazo tiene que tener, en este caso la articulación del hombro y del codo tiene que partir de un ángulo de 90, y para esta prueba el paciente va a intentar lo que es tocar con su brazo el otro hombro, y para el número 5, 4 y 3 va a ser la misma posición.
nosotros vamos a ejercer una fuerza de resistencia máxima al momento del paciente hacer el movimiento. En todo momento, si el paciente logra vencer esa resistencia máxima, va a tener un número 5. Para el número 4 vamos a ejercer igual de la misma manera una resistencia en esta parte del brazo que viene siendo el bíceps, una resistencia moderada. Si el paciente puede vencerla fácilmente, va a tener un número 4. Y para el número 3 vamos a tener que el paciente va a realizar solo el movimiento, y si logra hacer el movimiento de esa manera, va a tener el número 3. Ahora, para continuar en la escala con el número 2, el paciente tiene que estar ahora sentado, tiene que tener el brazo en una base, y para el número 2 el paciente tiene que realizar el movimiento a partir de esta posición hacia adentro, y nosotros ahora vamos a acompañar nada más el movimiento que va a realizar para que así no haya ningún impedimento en la base en donde está recargando el brazo que le impida realizar el movimiento por eso nosotros vamos a acompañar. Ahora el paciente realiza el movimiento y nosotros acompañamos. Si logra hacer este movimiento de esta manera, va a tener el número 2. Y ahora para el número 1 y el 0, sabemos que estamos evaluando en este caso el pectoral mayor, y vamos a colocar nosotros de esta manera, así, y sabemos que no va a ser notorio el movimiento articular. Entonces vamos a tener que vamos a sentir o vamos a observar ligeramente si hay un movimiento de contracción, y entonces si podemos sentir con nuestras manos un movimiento de contracción en esta parte, o ver, vamos a tener que va a tener en la escala el número 1, pero si no podemos sentir ni observar ningún movimiento de contracción, va a tener el número 0. Y esto va a ser todo en la prueba muscular de la escala de Daniels en la articulación del hombro.